Buenas tardes con todas las personas que nos están atendiendo en este momento. En esta invitación que hemos formulado a Juan José Martans, para nosotros es una satisfacción poderlo escuchar el día de hoy. La Asociación Automotriz del Perú se complace en que él esté participando y haciéndonos una presentación de cómo ve el panorama económico en este momento del país y cómo lo ve hacia adelante en estos pocos días que nos faltan para el cambio de gobierno. Muchos ya conocen a Juan José, a Juan José lo conozco hace bastantes años también, somos amigos, y lo quiero presentar un poco para que tengan referencias de él si es que no las tienen a mano. Él ha sido presidente ejecutivo, perdón, es presidente ejecutivo de GKN Perú, presidente también del directorio de ACK, Sociedad Anónima, presidente de Guía Consulting y columnista en el diario El Comercio y el diario Gestión. Es igualmente economista con maestría en banca y finanzas en la Universidad de Lima, donde obtuvo el premio Summa Cum Laude. Juan José ha realizado diversos estudios de posgrado en diversas universidades del exterior, dentro de ellas la Universidad de Colorado en Estados Unidos, donde también fue reconocido con Summa Cum Laude, así como la Universidad de Chicago. Ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, así como director de Indecopi y también superintendente en la Superintendencia de Banca y Seguros. Sin más, el currículum que lo precede a Juan José nos habla muy bien de todas sus capacidades y sus habilidades y la capacidad que tiene para expresar a nivel de clase, a nivel de presentación, fácilmente sus ideas y darnos a conocer en forma sencilla el tema económico y sobre todo el tema macroeconómico en el cual se ve involucrado nuestro país. Juan José, sin más, te deseo la palabra y quedamos a escucharte a total disposición. Realmente muchísimas gracias, Adrián, por la invitación. Muchísimas gracias a la asociación, a su junta directiva, a su presidente. Para mí es realmente muy grato disponer algunos minutos para efectos de expresarles mi punto de vista con respecto a lo que acontece en la vida económica y financiera en la actual coyuntura. Una coyuntura bastante especial, una coyuntura que va a ser crucial para efectos de definir la naturaleza de los próximos 5 años. La verdad es que me complace a mí disponer de estos minutos porque quiero compartir una presentación en la cual se abordan 3 instancias, 3 grandes momentos. El primero en el cual les voy a expresar rápidamente lo que va a heredar el próximo gobierno en materia económico-financiera. ¿Cuál es la posición relativa de Perú, sus fortalezas, cuáles son sus grados de libertad actualmente y cómo está avisorada por el Frente Internacional? ¿Qué es lo que está heredando el próximo gobierno? La segunda parte, donde vamos a discutir un poquito la coyuntura, el momento actual, y la resiliencia, la capacidad de reacción que ha mostrado la economía peruana para efecto de enfrentar este gran impacto de carácter recesivo asociado al COVID. Se habló mucho de la peor de las crisis que enfrentaba Perú en su historia. Se habló de 3 años, 5 años para recuperarnos. Y realmente, al igual que el mundo, sorprendentemente, Perú se va a recuperar en alrededor de 2 años, en lo que significa el nivel de actividad productiva que se mantuvo previo a marzo del año 2020. El mundo también va a reaccionar de una manera sorpresivamente positiva. Ya los estimados actuales de crecimiento del PBI global están sobre el 5%. Estados Unidos está apostando a un crecimiento este año no del 3%, que es el promedio histórico, no del 5%, que es lo que se esperaba. Con el plan Biden de apoyo a la infraestructura recientemente, por lo menos consensuado en el Capitolio, se espera que el crecimiento no sea menor al 7% en Estados Unidos, lo que sería todo un récord, al menos en los últimos 20, 30 años de la historia económica norteamericana. Eso se asocia al buen viento observado en China, con un crecimiento esperado de alrededor del 8% y un crecimiento rebote en Europa entre el 4 y 5%.
las cosas se han suscitado mejor de lo que se esperaba en términos de capacidad de respuesta del globo frente al impacto recesivo del COVID. Y esto no solamente es un rebote, ha habido un esfuerzo sustancial en lo que significa la provisión de políticas monetarias expansivas y fiscales que en el mundo desarrollado han comprometido en promedio alrededor del 20% del PBI, que en el mundo de los países emergentes han estado en alrededor del 7%, y que Perú distingue de este 7% porque gracias a una política fiscal bastante seria, bien orientada, se pudo ahorrar recursos, y lo que Perú apostó y orientó para efecto de buscar ser contracíclico en el contexto de la crisis del COVID fue un equivalente al 20%. Es decir, Perú ha estado a la talla de las economías desarrolladas en términos de capacidad de respuesta en lo que significa recursos asignados para combatir contracíclicamente el COVID. Evidentemente no todo ha sido adecuado. Ha habido restricciones de carácter estructural, no ha habido restricciones en infraestructura de salud, restricciones en infraestructura a nivel de lo que significa bancarización para efecto de direccionar el apoyo de bonos de carácter social. Ha habido problemas de naturaleza estructural que, sin lugar a dudas, han sido más notorios que nunca en el marco de la crisis. Pero eso nos hace recordar de que la coyuntura se tiene que enfrentar con un ojo de corto plazo y con otro ojo de largo plazo. En la tercera parte, vamos a discutir con ustedes un poquito escenarios, ¿de acuerdo? ¿Qué escenarios nos esperan a los peruanos en términos gruesos, ¿bien?, en materia de crecimiento del PBI y en materia de inflación, y posiblemente algún impacto en el mercado cambiario frente a la asunción del nuevo gobierno? Asumimos que va a tener tres grandes alternativas para efectos de activar su orientación de política económica del nuevo gobierno. Vamos a asumir de que es el señor Castillo el que realmente es proclamado presidente, y en ese contexto vamos a compartir con ustedes algunos elementos y cifras que creo que les va a resultar interesantes para terminar finalmente una discusión general en términos de los riesgos que vamos a enfrentar los próximos, no 2 años, sino los próximos 5 años. Muy bien, empecemos la presentación. La herencia para el año 2021-2026. Muy bien. ¿En qué situación se encuentra en materia económica el país frente a este 28 de julio y la asunción de una nueva administración? Este cuadro para mí es bien interesante y lo he ampliado con respecto a otras versiones, porque nos muestra rápidamente cuál es la posición relativa de Perú en el marco del modelo económico que ha enfrentado bien nuestra economía los últimos 30 años. Las cifras que ustedes ven en este cuadro comprometen a promedios anuales de los últimos 21 años, es decir, en lo que va del siglo. Compromete, por lo tanto, las cifras del 2020 para llegar al cálculo del promedio anual en cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Qué pasa con el crecimiento del PBI? El crecimiento del PBI para Perú en los últimos 21 años está en 4.1%, considerando el impacto del casi 11% de recesión del año pasado. ¿De acuerdo? Ese crecimiento, como ustedes pueden ver, es mayor al observado al interior de la Alianza del Pacífico, es decir, mayor al observado por Chile, Colombia y México. Para empezar, estos últimos 21 años, Perú ha resultado ser un modelo en términos de resultados de expansión del PBI mucho más convincente, mucho más cuajado, mucho más resiliente que el propiamente chileno. Segundo, Perú no solamente destaca frente a un 3% promedio anual de expansión del PBI para los últimos 21 años en la Alianza del Pacífico, sino también destaca, y ha destacado con claridad, en el ambiente de América Latina y en el ambiente de expansión del PBI mundial. Decir que las cosas no anduvieron bien en materia macroeconómica, yo diría que es bastante injusto. Decir que esto ha sido insuficiente, por supuesto que ha sido insuficiente. Grandes niveles en términos de distribución del ingreso, desigualdad, pobreza, deficiente infraestructura de salud, de educación. Todos nosotros conocemos esa suerte de limitaciones que aún mantenemos. Por supuesto que las tenemos, pero ello no compromete el accionar propiamente y no se le debe exigir a la macroeconomía resolver esos problemas. Esos problemas se resuelven en el marco de una buena orientación de un paquete de reformas estructurales que aún está pendiente de ejecución en Perú. Por lo tanto,
una de las dos patas que requiere una economía para lograr el gran salto hacia lo que es el camino para constituir una economía avanzada, está cubierto en Perú. Buena macroeconomía. Reformas estructurales aún pendientes. No podemos alcanzar todavía la claridad de tener el impulso suficiente a mediano y largo plazo como para tener el upgrade de economía avanzada hasta que no resolvamos el problema de las reformas estructurales. Pero bien, sigamos. Inflación 2.6. Alianza del Pacífico 3.6, igual que América Latina, y el mundo 3.4. Esa combinación de fuerte crecimiento con baja inflación es meritoria, sin lugar a dudas, en lo que va del presente siglo. Reservas internacionales, las contrastamos como porcentaje del PBI, ningún frente de la Alianza del Pacífico, y les aseguro, de América Latina, ha logrado un nivel de 26% tan alto con respecto al PBI de tenencia de reservas internacionales como Perú. Deuda pública, 30%, el segundo más bajo en las cifras que ustedes pueden ver para los últimos 21 años, para las economías comparadas en este cuadro. Solamente en mejor posición se encuentra Chile. Sin embargo, el actual nivel, no el promedio de los últimos 21 años, de deuda de Chile es muy similar al peruano, con la diferencia de que Perú, tras el anuncio de un paquete de 12.000 millones de dólares por parte del presidente Piñera, para efecto de seguir apoyando en términos sanitarios, sociales y económicos el proceso de recuperación económica de Chile, pues lo va a empujar ciertamente a niveles de deuda pública PBI sobre el 40% en un muy corto plazo. En tasa de pobreza, ustedes pueden comparar el 2002 con el 2019, Perú más o menos reduce alrededor de 32 puntos porcentuales de tasa de pobreza. Eso no es comparable con lo que ha observado ninguna de las economías que ustedes tienen al frente en términos de cifras, y no es comparable con respecto a lo alcanzado por el promedio de la Alianza del Pacífico y de América Latina. Perú ha sido mucho más exitoso y contundente en la reducción de la pobreza. Claro, ustedes van a decir, pero el año pasado, 10 puntos porcentuales de crecimiento. Se ha revertido esa suerte de éxito. Es correcto. El mundo se estima, ¿bien?, que ha incrementado su nivel de pobreza entre 10 y 11 puntos porcentuales del PBI en promedio. Es decir, Perú está sujeto a esa media de impacto negativo por efecto del COVID. Pero también, si es que hubiese una suerte de orientación de política adecuada, bien, los niveles de reactivación serían tan interesantes en Perú, y eso lo vamos a ver al final, y yo creo que en 2 o 3 años podríamos volver a reducir esos 10 puntos incrementales de pobreza y reempezar con ese 20% de pobreza, que es el segundo más bajo de la región, solamente superado hasta hoy día por Chile. En cuanto a desigualdad, el coeficiente Gini. El coeficiente Gini, cuando más se acerca a 0, cuando más se acerca en el rango entre 0 y 1 a 0, denota mayor homogeneidad en términos de igualdad, en términos de distribución de ingresos. Miren ustedes quién es la economía que presenta menor Gini. ¿Sabían ustedes que Chile es más desigual que Perú? ¿Que Colombia es más desigual que Perú? ¿Que México es más desigual que Perú? Hay elementos que creo que el sector empresarial debe considerar, no para llamar la atención en términos de lo bien que estamos en términos relativos, porque aún falta mucho por recorrer para efectos de ser exitosos en lo que significa desigualdad y lucha contra la pobreza, pero es necesario ubicarnos bien. No estamos en lo peor desde el punto de vista de distribución del ingreso, desde el punto de vista de pobreza y desde el punto de vista de desigualdad, de lo que está la media de América Latina. Nosotros estamos en una situación, inclusive hasta en esos indicadores, con ventaja relativa. Pero esta herencia, si la queremos observar en dos frentes, la podemos también remarcar. Miren ustedes acá el Frente Fiscal de Perú. Lo que se nos indica el Frente Fiscal de Perú, bien, es que la deuda pública, cuya es una variable sustancial para evaluar lo bien orientada que están las políticas públicas en el caso de una economía como la peruana, la deuda pública como porcentaje del PBI proyectada para el 2021-2022 se mantiene alrededor del 35%. Si proyectamos esa deuda pública gráficamente y la comparamos con respecto a América Latina, economías emergentes
y los miembros de la Alianza del Pacífico, lo que vamos a tener como consecuencia es una proyección para el 2024, donde una de las economías menos endeudadas, no obstante el impacto del COVID, va a seguir siendo Perú. Y eso es una gran ventaja, porque eso nos ha permitido un nivel de resiliencia extraordinario y un nivel de confianza también destacable en lo que significa la órbita internacional. No hay que olvidar que gracias a estas cifras en materia fiscal, a pesar del COVID, siguen siendo positivas, y en ese contexto hemos logrado colocar hasta $1.000 millones a nada menos que 100 años. Como nunca en la historia, Perú logró colocar eso pocos meses atrás. Pero, bien, en el lado derecho, ustedes tienen una suerte de gráfico muy simple. Lo que trata de esbozar es el perfil de la deuda comparado en términos de evolución con respecto a lo que era el 2001, 2009 y 2019. En todos los casos se está mejorando, ¿de acuerdo? En todos los casos el índice tiende a acercarse al 100, pero les grafico rápidamente cuál es nuestra deuda pública, cuál es el perfil de nuestra deuda pública. Alrededor del 60% de la deuda pública está en soles, no es dólares. Alrededor del 90% de la misma está pactada a tasa fija, no variable. El promedio medio de madurez de nuestra deuda está sobre los 12 años, extraordinariamente holgado. Y los intereses que tenemos que servir por deuda, como porcentaje del PBI, no llegan al 2%. ¿Saben qué? Esos intereses como porcentaje del PBI del servicio de deuda pública, en el año 90 eran aproximadamente 10%. Eso les da a ustedes una visión concreta con respecto a cuán bien se recibe en términos relativos el frente público a nivel fiscal y cuán bien va a heredar el próximo gobierno un manejo prudente en materia fiscal observado durante los últimos años. En el frente externo, la situación es relativamente holgada también. Reservas internacionales por encima de $72.000 millones, lo que representará a finales de este año, de acuerdo a estimaciones del Banco Central de Reserva, el 32.7% del PBI. Pues bien, ¿cuánto llegó a ser el 2019, previo a la crisis del año 2020? Si comparamos las reservas de Perú, el frente externo, las reservas internacionales de Perú como porcentaje del PBI, en el 2019 nuestras reservas no representaban el 32.7, como se espera para este año, representaban el 29.6. Pero ese 29.6, si lo comparan con respecto a otras economías de América Latina, van a ver ustedes que es tremendamente holgado. Chile no tiene ni la mitad de las reservas por unidad de PBI que Perú, al igual que México, y al igual que Colombia. Brasil está por debajo de Perú igualmente. No con la holgura con respecto a Chile, pero por debajo. ¿Qué es esto, Juan José? ¿Por qué las reservas internacionales resumen o sintetizan la holgura del frente externo de Perú? Por una razón simple. Con mayores reservas internacionales por unidad de PBI, ustedes no van a tener ningún problema para conseguir dólares, para generar el flujo comercial que necesitan para desarrollar su negocio normalmente. Con esa holgura de reservas internacionales, lo que se puede manejar al interior del Banco Central de Reserva es una suerte de intervención parcial para efecto de modular los grandes movimientos del tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio baja, se compran dólares, el Banco Central compra dólares. Cuando el tipo de cambio sube, el Banco Central de Reserva aminora ese impacto a través de una oferta de dólares al interior del mercado, y eso permite que las alzas o bajas del tipo de cambio tiendan a suavizarse. Y noten ustedes lo que sucede en el largo plazo en Perú, en el gráfico superior de la derecha. La evolución de la curva en rojo es de Perú. Sin lugar a dudas, bastante holgado en términos de posición relativa de variabilidad. Los últimos meses, ¿sí?, los últimos años, ha tendido a un poquito a movilizarse esto, ya, pero ese es un tema que vamos a discutir después. Miren ustedes la curva en rojo, la más achatada, la otra es Colombia, la que está más arriba, bien. Lo que denota es
una suerte de predictibilidad y una suerte de modulación en el tipo de cambio que no lo ha tenido otra economía. Los últimos meses son diferentes porque están plagados de ruido político y eso lo vamos a discutir en la tercera parte o segunda parte de la exposición. Finalmente, en el gráfico de la parte inferior derecha, ustedes van a ver lo que proyecta el Banco Central de Reserva como holgura en la balanza comercial de Perú, la diferencia entre exportación e importación. Para este año, más de 16 mil millones de dólares, para el próximo año, más casi 20 mil millones de dólares. En la historia económica de Perú, nunca ha tenido esa suerte de observar holguras tan grandes a nivel superavitario en su frente comercial externo. Esto un poquito les va a reflejar a ustedes de manera muy breve y resumida lo que está recibiendo la próxima administración como herencia. Y finalmente, para terminar este primer capítulo, lo que ustedes tienen en este cuadro es la evolución de la calificación de riesgo soberano para un grupo importante de economías latinoamericanas, ¿de acuerdo? La versión de evaluación de riesgo soberano es la versión de Standard & Poor's. Ustedes pueden ver en el cuadro de la derecha la calificación de Standard & Poor's que va desde AAA, bien, hasta B-. Estados Unidos ya no es AAA, es AA+. Alemania sí es AAA, ¿de acuerdo? Suiza es AAA, ¿no? Y la calificación de Perú está en BBB+, es decir, está considerada dentro del grado de inversión medio, ¿de acuerdo? Pero grado de inversión. Y esta tabla, Standard & Poor's, la vinculada a Standard & Poor's, es la que utilizamos de referencia para evaluar los cambios en la calificación de riesgo soberano observado por cada una de estas economías los últimos 10, 11 años, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces ha cambiado de calificación Chile? 2 veces. Ha pasado de AA- a A. ¿Cuánto es eso? Un deterioro de 2 niveles de calificación crediticia. Ustedes lo pueden corroborar en el cuadro de la derecha. AA- a A son 2 niveles menores de calificación. Chile ha sido degradado 2 veces en su calificación. No obstante ello, noten ustedes también que la calificación A solamente le pone Chile hoy día en América Latina. ¿De acuerdo? La segunda mejor calificación de América Latina hoy día la tiene Perú. Eso también es parte de la herencia que recibe el próximo gobierno, porque si el próximo gobierno deshace parte de lo que se ha construido en materia de política económica, lo que va a suceder es que en 6 meses van a degradar la posición de riesgo soberano de Perú, y eso va a ser una muy mala noticia para nosotros, porque realmente ello compromete menor disponibilidad de recursos y un mayor costo, lo que significa fondeo del Frente Financiero Internacional a favor de Perú. Pero bueno, noten también que Perú ya sube 2 categorías, ¿bien?, en lo que va de la década, y otra economía que también sube 2 categorías es la economía uruguaya. Con la única diferencia es que Uruguay no es BBB+, es un grado de calificación menor al peruano, BB, ¿de acuerdo? Pero noten ustedes que de esta muestra de economía solamente 2 mejoran su calificación crediticia. Las demás, todas ellas han deteriorado su calificación crediticia en la última década entre 1 y 4 veces. México 4 veces ha sido degradado, Brasil 4 veces ha sido degradado, ¿de acuerdo? De BBB a BB- en el caso de Brasil, de BBB+ a BB en el caso de México, y lo último de la cola en términos de percepción de riesgo soberano está ligado a Bolivia. Muchos quieren ser como Evo Morales y como Bolivia, qué ignorancia, Dios santo. Bolivia está con una clasificación B+, y es una clasificación que, como ustedes pueden ver en el cuadro de la derecha, B+ corresponde a un nivel de grado altamente especulativo, es decir, de alto riesgo. Ecuador, de manera similar, con la diferencia es que Ecuador ha entrado a la senda de una administración gubernamental mucho más consistente de la que ha tenido años anteriores. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Un indicador que de manera sustancial vamos a tener que evaluar para efectos de ponerle la nota a la nueva administración gubernamental en materia económico-financiera se resume en la calificación de riesgo soberano. En la medida que las noticias nos digan que se mantiene la calificación de Perú, viento en popa.
en la medida de que se anuncie una primera degradación. Una segunda degradación es que las cosas no se están haciendo absolutamente nada bien. Entramos a la segunda parte de la presentación. En esta segunda parte, yo quisiera un poquito compartir con ustedes una breve discusión con respecto a cómo viene recuperando el nivel de actividad económica Perú y cuán rápidamente luego del choque del COVID del año 2020. En este primer gráfico se comparan los tiempos que le ha demandado a la economía peruana, ¿bien?, recuperarse de diferentes hitos recesivos a lo largo de su historia. Y lo que ustedes pueden observar acá es algo muy concreto. Cruenta fue la crisis de los años 80, ¿de acuerdo? Salir de la crisis heredada de los años 80, la década perdida, recordarán ustedes bastante bien, nos costó no menos de 8 a 9 años, como lo pueden ver en la curva en verde. Salir del impacto de la Guerra del Pacífico nos costó más de una década, en términos de recuperar el nivel de actividad productiva previa a la ocurrencia de ese hecho. Salir de la crisis asiática, ¿bien?, nos costó aproximadamente 2 años. Salir de la actual crisis COVID-19 nos va a costar alrededor de 2 años y no más. Es decir, la crisis ha sido cruenta, afectó oferta, demanda, fue sorpresiva, fue global. 95% de las economías del mundo entraron en recesión. Perú, una de las recesiones más graves de su historia, 11% de recesión, 10.7%, ¿de acuerdo? Pero después de esa recesión, tienen ustedes la capacidad de respuesta de Perú, no obstante la deficiente infraestructura sanitaria, no obstante la deficiente infraestructura en comunicaciones, la deficiente infraestructura financiera, la deficiente infraestructura en términos de educación, salud, etc. No obstante todas esas limitaciones, en 2 años estaríamos ya recuperando, es decir, hacia el primer trimestre del 2022, los niveles de actividad previo a lo que significa el nivel de producción previo a la crisis del COVID-19. En el gráfico de la derecha, en el cuadro de la derecha, ustedes tienen comparados los tiempos estimados para recuperarse del COVID. Perú está junto a Estados Unidos con aproximadamente 2 años para recuperarse de este impacto. Y noten ustedes, economías como México, Italia, Reino Unido, Brasil, van a necesitar entre 4 y 6 años para recuperar su nivel de producción previo al COVID. Sentirnos mal, sin lugar a dudas. Se han hecho mal las cosas, en muchos casos ha habido serios defectos, serias limitaciones. Pero no obstante, este muñeco es como un porfiado. Por más puñetes que le dan, siempre se levanta. Y ese muñeco se llama, en el buen sentido de la palabra, Perú, en materia de recuperación económica. ¿Qué pasa en la actual coyuntura? Muy de coyuntura, muy de actual. Los signos de recuperación están claros en términos de lo que significa la recuperación de la producción de electricidad, que es un excelente termómetro de la dinámica de sectores tan estratégicos como el minero o el manufacturero. El consumo interno de cemento, fundamental también para el desarrollo y recuperación de parte de la infraestructura física, está creciendo. Lo que significa recaudación del IGB, tanto interno como externo, sigue creciendo. Bien. Lo que significa dinámica de inversión pública, es evidente que ya los últimos meses, ¿no?, el gobierno general, en términos de la dinámica de su inversión, viene recuperando espacio con respecto a lo que se observaba meses atrás. Esta recuperación no solamente es con respecto al mismo mes del año pasado, sino también con respecto al mismo mes del año 2019. Por lo tanto, está exenta del factor estadístico de rebote. Eso significa que esta recuperación tiene cuerpo, ¿de acuerdo? Podemos discutir la eficiencia del gasto en el sector público, las demoras, las ineficiencias que ello compromete por naturaleza a nivel estructural, pero que se está recuperando el frente de inversión pública, se está recuperando. Un gran beneficio que va a favorecer a Perú y Chile está asociado a los precios de los minerales. El precio del cobre, como ustedes saben, está sobre $4 la libra, perdón, de cobre.
Eso no lo esperaba nadie 12 meses atrás. El crecimiento inusitado de China, el crecimiento y recuperación inusitada de Estados Unidos, de parte de Europa, el hecho de que se cambie la matriz energética del parque automotor, que ustedes conocen bien, a favor de motores eléctricos y ya no a combustión, eso está dándole una suerte de perspectiva extraordinariamente positiva a lo que es la presencia de precios favorables para Perú en materia de minerales y particularmente cobre. El cobre, como ustedes saben, es la tercera parte de las exportaciones de Perú. Por lo tanto, cuando el precio del cobre sube, Perú se recupera en todos los frentes, señores. ¿Ya? Por naturaleza se recupera en actividad productiva, en inversión, en empleo, en comercio exterior, en recaudación fiscal, automáticamente. Cíclicamente está comprobado. Es más, cuando se recupera el precio internacional del cobre, hasta, yo diría que sería hasta un tanto innecesaria la presencia de un ministro de Economía, porque el precio del cobre realmente hace gran labor en lo que significa reducción del déficit fiscal, expansión y crecimiento del superávit comercial, entre otros y otros elementos. Gran momento para Perú. Se viene recuperando del efecto COVID. No toda la recuperación es rebote. Parte de la recuperación es las balas que Perú ha puesto en materia crediticia, llámese el Plan Reactiva Perú, ¿no? Y en materia fiscal, diferentes bonos, desde el bono Quédate en Casa hasta el bono familiar, ¿no? Ella comprometió un esfuerzo de 20 puntos porcentuales de PBI y también ha tenido un efecto en lo que hoy día estamos observando como nivel de recuperación relativa de nuestra economía. El segundo viento viene de externamente, y ese viento está asociado a los precios de los minerales, sin duda alguna. Si observamos nosotros expectativas, las expectativas trabajadas por el Banco Central de Reserva, a mí me gusta trabajar con información del Banco Central de Reserva porque siento que es más certera y más neutra de la que trabajan algunos de mis amigos consultores, ¿no? Pero noten ustedes algo interesante. Todas las expectativas desarrolladas a nivel de lo que es economía, de diferentes sectores productivos, de la situación empresarial, de la demanda de productos, de la contratación de personal y de la dinámica de inversión, todas estaban recuperándose bastante bien hasta marzo. Luego del proceso electoral en su primera y segunda vuelta, estas han venido a diluirse. Por debajo de 50 puntos es una perspectiva negativa para el rubro en evaluación. Si discriminamos 3 meses a 12 meses, la perspectiva de Perú de corto plazo es más limitada que la perspectiva de Perú de mediano plazo, 12 meses. A 12 meses por lo menos tenemos la esperanza de que la cosa no sea tan mala como se espera, pero en el corto plazo aparentemente estamos casi convencidos de que la cosa no está andando bien. Y acá el principal motor y ruido, bien, en contra de la percepción, bien, de la expectativa empresarial y económica en general, está asociado a nuestro frente político. Pocas veces he visto una coyuntura política tan nefasta en términos de limitar las posibilidades de generar éxito, riqueza y reactivación en Perú. Lamentablemente es una suerte de muleta que llevamos y esperemos que de acá a 12 meses el panorama se aclare para bien de todos nosotros y lo vamos a discutir en unos minutos más. Tienen ustedes en el gráfico de la izquierda los niveles de rebote de la actividad productiva de Perú. Yo no he visto el titular que diga, caramba, a abril Perú creció 58%, casi 60%. Lo que se dice es que es un rebote vulgar, pero cuando se decreció más del 30% en abril del año pasado, ¿no? Ahí sí, primera página en todos los medios. Gran dedicatoria a lo que significa la opinión de analistas ligados a cuánto se ha retraído la actividad productiva de Perú. Y cuanto más negativo era un analista, que llegaron a mencionar en su momento, el año pasado, que nuestra crisis era la peor de la historia, que era peor que la crisis de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y que nos iba a demorar años y años, ¿no? Recuperar el nivel de actividad productiva. Cuanto más negativo el economista, más próximo al MEF, ¿no? Se le premia con el MEF. Y cuando entra el MEF, se convierte en positivo. El mismo economista, ¿no? Yo creo que esa es una falta de respeto, perdónenme ustedes,
al empresariado del país. Yo creo que hay que acá sincerar la opinión de muchos analistas, porque siento que muchos de ellos están sesgados y tienen un componente político que en su momento vamos a tener que evaluar. Lo objetivo acá es que Perú está rebotando, y el objetivo es que no solamente está rebotando por efecto estadístico, también ha habido un esfuerzo en términos de recursos que ha orientado Perú. En el lado derecho, ustedes pueden ver la magnitud de la recesión comparada de Perú con respecto a algunas economías de la región. Bien, sin lugar a dudas, al segundo trimestre del año pasado éramos los que más recesábamos, pero miren ustedes al primer trimestre del 2021. La tasa de crecimiento de Perú trimestral es la más alta dentro de este conjunto de muestra de economías de la región. ¿Es que es rebote? No solamente rebote, señores. Acá hay un empuje muy fuerte del componente política contracíclica expansiva en materia fiscal y crediticia, y hay un componente muy fuerte para explicar esta reactivación asociada a lo que es el entorno internacional que inesperadamente está ayudando muchísimo al frente de la región latinoamericana y particularmente a Perú y Chile. Si observamos cifras comparadas en el gráfico de la izquierda, evidentemente Perú resalta con claridad de lo que significa el nivel esperado de crecimiento. Y ese 10.7% es vigente hasta la fecha. Revisadas cifras del JP Morgan la semana pasada, las actualizadas de la semana pasada por esta importante entidad financiera internacional. Y como ustedes van a ver, el JP Morgan, si mal no recuerdo, ahí tenemos las cifras, las vamos a mostrar en unos minutos, está apostando a más o menos 10.5%, no obstante la coyuntura política para este año. Y sí ha bajado su expectativa de crecimiento, bien, para el próximo año algo, y está hablando, si mal no recuerdo, de 4.5% para el próximo año. Es decir, conociendo la antesala del frente político que fue a enfrentar Perú, y bajo un escenario intermedio, el JP Morgan nos dice que Perú podría crecer entre el año 2021 y 2022 un promedio de 6,5% anual. Si no se hace nada extremadamente negativo y pernicioso en contra de lo que significa una orientación de política económica madura, seria y transparente. En el lado de la derecha tienen ustedes las expectativas del mismo Banco Central en términos de recuperación de la actividad productiva de Perú. Para el primer trimestre del 2022 se está apostando a lograr nuevamente un índice de 100, equivalente al que se tenía previo en el cuarto trimestre del 2019, es decir, previo a la ocurrencia del COVID. Y noten ustedes cómo los índices siguen subiendo hasta el cuarto trimestre del 2022. El escenario que toma acá el Banco Central es un escenario donde se asume de que no hay una crisis internacional que nos afecte negativamente. Se asume, al igual que yo lo voy a hacer, que no hay un traspiés extremo en materia sanitaria en los próximos meses. Puede haber una tercera ola, pero una tercera ola administrable, ¿no? Y donde asumimos de que entra un nuevo gobierno, en este caso liderado por el señor Castillo, ¿ya? Y este nuevo gobierno se modula a la usanza Humala. Esos son los supuestos que están detrás de esta suerte de proyección del Banco Central, y son los supuestos que yo, en mi escenario básico, voy a compartir en unos minutos. ¿Qué pasa con los escenarios para el crecimiento del periodo 2021-2022? Yo proyecto por lo menos 2 años porque ya proyectar el 2021 prácticamente ya está dado el 2021. Por más estropicio que pueda generar una nueva administración, de todas maneras vamos a crecer alrededor del 6-7%, por más estropicio. Bien, solamente un caso extremo donde se aplique un programa asociado al ideario que está a su vez vinculado a un proceso de sustitución de importaciones, al control de precios, a la cierra puertas de la economía peruana, al crecimiento de medida y competencia deshonesta por parte del sector público y empresas públicas. Solamente si volvemos a los usos y costumbres de la década de los 80, a un proceso de sustitución de importaciones, yo diría que este año sí el golpe podría ser un poco más elevado, quizás 5 o 6% de crecimiento, pero en ningún caso va a haber recesión este año. El próximo se va a desacelerar, como ustedes van a ver con las cifras, pero de todas maneras el peor de los escenarios sí sería el que preocuparía en extremo en lo que significa
la dinámica del PBI más allá del 2022. Se dio el contexto electoral y se dio una suerte de desbalance generalizado en las cifras básicas e indicadores y precios básicos que determinan el comportamiento de la actividad económica en Perú. Se dio una primera vuelta, se dio una segunda vuelta, y las dudas e incertidumbres se incrementaron, y noten ustedes cómo Perú es una de las pocas bolsas del mundo que cae significativamente entre diciembre y junio de este año. Diciembre del año pasado y junio de este año. Solamente comparable con la caída que tiene Colombia. Y el causal de Colombia también tiene un causal de carácter político-social, una propuesta de reforma tributaria que fue masivamente rechazada, retrocede el gobierno colombiano, y las manifestaciones en protesta de la orientación de política gubernamental colombiana, pues se incrementaron, y ello afectó mucho las variables básicas de la economía colombiana, igual que Perú, y por ello que Perú junto con Colombia son los dos más golpeados a nivel de su mercado bursátil. Noten ustedes en el gráfico superior del centro, como el Banco Central de Reserva, para efecto de morigerar la tendencia al alza asociada al ruido político de Perú, ha tenido que vender dólares, y no lo ha hecho, comparen ustedes, esa venta en las barras celestes, similar a la que teníamos el año 2016-2015, ¿bien? No es cierto que no haya activado esta puerta del Banco Central de Reserva o lo haya hecho de manera limitada. Lo ha hecho dosificadamente y lo ha hecho agresivamente. No obstante, miren ustedes el gráfico central de la derecha, ahí sí Perú empieza a perder distancia, mientras que muchas economías en su mercado cambiario muestran apreciación, Perú muestra depreciación, y una depreciación significativa. Llegamos a 4 soles aproximadamente el dólar, eso se ha morigerado parcialmente, y el mercado está a la espera de que se aclare el panorama en materia de orientación de política económica, y en materia de equipo económico, y en materia de filosofía y orientación de política para efectos de poder interpretar una suerte de derrotero definitivo del mercado cambiario. Igualmente, en lo que significa las tasas de riesgo soberano, miren ustedes, en lo que va del año, las que más se han incrementado las tasas a 10 años, de venta de bono de tesoro a 10 años, está luego de Turquía y Brasil, Perú. Es lamentable. Perú sigue siendo una de las economías más beneficiadas en términos de costo de crédito proveniente del Frente Financiero Internacional. Pero en lo que va del año, casi 200 puntos básicos ha subido esta suerte de terremoto que se ha generado en el caso peruano como consecuencia de un entorno político poco transparente y poco claro hasta hoy día. Evidentemente, esto afecta a otras variables también en el corto plazo. Por ejemplo, la tenencia de bonos soberanos de Perú por parte de no residentes. Cuando más alta es esta tenencia, más confianza del frente externo sobre el frente económico y fiscal de Perú. Noten ustedes cómo en los últimos meses ha habido una suerte de fuga, de menor demanda de no residentes por nuestros bonos en el mercado internacional. 1. La dolarización, que estaba siendo bien conducida y reducida en materia de depósitos y de créditos, pero ustedes empiezan nuevamente a acentuarse. El tipo de cambio real multilateral está más alto que en los últimos, yo diría que 7 años, y los niveles de confianza para invertir están en zona de, obviamente, pesimismo. Eso es lo que ha afectado a la economía peruana, nuestro frente político, nuestros resultados electorales y la poca claridad, bien, de los posibles responsables de la conducción de política económica en Perú. No estoy diciendo que va a ser mala, no estoy diciendo eso, porque ya se ha aclarado de que la orientación de política económica asociada al ideario del Partido Perú Libre no se va a aplicar, y lo que se está señalando con fuerza es que la propuesta económica de Juntos por el Perú
liderada por el señor Pedro Franque, es la que estaría entrando a ser la que se haga efectiva a partir del 28 de julio. Si eso es así, va a haber una suerte de ruido, pero en ningún caso el ruido va a llevar a procesos de nacionalización, estatización, hacia reportes de la economía, controles de precios racionales en el mercado. En ningún caso se va a permitir que el Banco Central de Reserva pierda su autonomía y se rompa el equilibrio del mercado monetario, que es sustancialmente relevante para efectos de mantener una inflación bien administrada. Vamos a asumir en uno de los escenarios eso, para que ustedes tengan una idea de lo que puede ocurrir en la economía peruana en unos minutos. Este cuadro es interesante porque marca las más recientes estimaciones de expansión del PBI para Perú este y el próximo año, agrupadas en varios frentes. Instituciones financieras internacionales, el JP Morgan, el Citi, el Deutsche Bank, el Moody's, Barclays, entre otros. En este caso Moody's es una calificadora, ¿no? Pero está ligada al Frente Internacional Global, y lo que nos dice el promedio de este grupo de proyecciones es que Perú va a crecer este año 9.9 y el próximo 4.3. El promedio, 7.1. Si no se hace nada, si mantenemos la actual situación, vamos a tener 2 años de crecimiento con un promedio anual de 7%. Eso es lo que dicen los organismos financieros multilaterales y una que otra calificadora de riesgo hasta hoy día. Organismos multilaterales a nivel internacional, Fondo Monetario y Banco Mundial, apuestan a un 9.4% de crecimiento este año y 4.6% el próximo. Crecimiento promedio para los 2 años, 7%. Instituciones financieras con presencia nacional, desde Credit Corp hasta el Scotia y BBVA Research, y por ahí hemos introducido también a nuestros amigos del IPE, ¿no? Y lo que tenemos es promedio esperado 9.9 para este año de crecimiento y 3.7 para el próximo. Promedio para los próximos años 6.8. Si introducimos las cifras de proyecciones más recientes y validadas por el MEF y el Banco Central de Reserva, nuestro crecimiento promedio va a ser de 7.2 para los 2 años citados, 2001-2022. Si hacemos una revisión de todas estas cifras proyectadas y observamos la media de esas cifras, el crecimiento esperado en consenso sería de algo menos del 10% para este año, 4% para el próximo y 7% para el promedio de los 2 años. Esto es en un escenario base, en un escenario optimista, en un escenario donde se asume que las grandes líneas de acción de la actual orientación política económica se mantienen con ciertos cambios pequeños, que son dígitos de ejecutar a nivel de cualquier administración, con reformas estructurales puntuales en términos de ciertos artículos de la Constitución, con reformas estructurales bien orientadas en materia del sistema previsional, en materia del sector agrario. Se menciona en Perú segunda reforma agraria y todos se nos paran los pelos de punta, ¿no es cierto? Tiene la aclaración que es la segunda reforma agraria. Obviamente ya no hay nada que expropiar, porque ya no hay latifundios en Perú. Pero, ¿qué es la segunda reforma agraria? Queremos que para el agricultor de la sierra le llegue el soporte del Estado en materia de tecnología, de innovación, de nuevos canales de comercialización y de transporte. Bueno, si eso lo llaman segunda reforma agraria, yo realmente coincidiría con la misma. Yo creo que ahí no hay problema. Pero lo que quiero denotar con esto es que hay problemas profundos de comunicación, muy serios de comunicación. Problemas de liderazgo. Viene el representante en materia económica de Perú Libre y nos aclara el panorama a nosotros, a diferentes entidades financieras internacionales también. Resulta medianamente coherente lo que plantea, y de repente surge otro representante de ese partido que no es ni siquiera economista, es un médico cirujano, creo, ¿no? O epidemiólogo, ¿no? Y habla de que no, en materia económica no se va a hacer lo que dice el señor Frank. Eso yo lo llamo escaso liderazgo o falta de orden, pero que el señor Pedro Castillo ya ha dicho públicamente que en materia económica se va a hacer lo del señor Pedro Franque, hasta ahora yo creo que lo debemos validar como medianamente cierto. Es que dudamos, evidentemente, la duda es propia de quien piensa, ¿no? Pero creo que también podemos ser un poquito abiertos y pensar de que el señor Franque no es ingenuo
y realmente está seguro de que su programa va a ser respaldado por el nuevo presidente, si es que se promulga este nuevo presidente en los próximos días. Noten ustedes las proyecciones del MEF y del BCR y del Fondo Monetario Internacional, todas en línea, inclusive las del Fondo Monetario Internacional. 8,5 y 5,2 promedio, 6,5% de crecimiento para los 2 próximos años. Señores, acá ya no hay que hacer magia. Acá es concreta las proyecciones de todo el mundo. ¿De acuerdo? De todo el mundo. Lo que podemos hacer a partir de ahí es construir escenarios. ¿De acuerdo? Y asumimos de que el señor Castillo asume el poder. Asumimos que no va a haber una tercera ola en términos de crisis COVID importante, que la podría haber, pero no va a ser importante. Asumimos para todos estos escenarios de que el Frente Internacional no va a desembocar en una crisis abierta en el Frente Bursátil y el mercado de capitales internacional, que no va a haber una inflación acelerada y creciente, inmanejable en el Frente Norteamericano y Europeo. Asumimos de que el factor sobreendeudamiento del Frente Público y Privado norteamericano no constituye un hito que vaya a perturbar la dinámica de recuperación de la actividad económica de Estados Unidos, auspiciada por el señor Biden. Asumimos de que el programa económico a nivel de recuperación de infraestructura a 5 años de Biden, de casi 600.000 millones de dólares, se hace efectivo y tiene un impacto significativo en materia de ritmo de expansión del producto norteamericano para los próximos 5 años. Esas son las asunciones básicas que están detrás de estos 3 escenarios, ¿de acuerdo? Lo que vamos a modificar en cada escenario, ¿ya?, son hitos internos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el escenario 1, yo lo he llamado de racionalidad con cambios, ¿de acuerdo? Este escenario 1 de racionalidad con cambios tiene varios hitos que destacar. Estoy asumiendo, ¿ya?, que el gobierno entra y hace un llamado político a un gobierno de ancha base. Estoy asumiendo para este escenario de que se anuncian solamente reformas puntuales en materia constitucional y todas canalizadas a través del Congreso. Estoy asumiendo de que el problema tributario y el impacto de incertidumbre que está generando el Frente de Inversión sobre el sector minero se resuelve en 2-3 meses, ¿de acuerdo? Estoy asumiendo de que no más se sataniza la inversión privada y se hace un llamado a la necesidad de que la misma continúe liderando el proceso de recuperación de la actividad económica de Perú. Estamos asumiendo de que las reformas en agro, salud, educación, justicia son parte, y de pensiones, de un paquete de reformas estructurales bien orientado, amparado por el Fondo, por el Banco Mundial y yo diría que auspiciado por el mismo Fondo Monetario Internacional. Bien. Estamos asumiendo que no se rompe la autonomía de entidades claves a nivel institucional, el Banco Central, la Superintendencia, la SUNAT, ¿no? Estamos asumiendo que se refuerza la independencia y el empoderamiento de Indecopi, ¿bien? Y estamos asumiendo de que no hay mayor sobresalto inflacionario y cambiario. Y que la inversión pública se amplía de manera sustancial, pero sin generar un sobresalto mayor en lo que significa la trayectoria esperada de las principales cifras de carácter fiscal y de endeudamiento público para Perú. En todo ese conjunto de supuestos, lo que arroja el nivel esperado de expansión del PBI para este año es un 10,5, para el próximo es alrededor de 5, y coincidentemente con lo que dicen los organismos financieros a nivel internacional y nacional, el promedio de crecimiento para estos 2 años sería 7,5. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes me van a decir, muy esperanzador ese escenario, Juan José, muy positivo, no hay que ser ingenuos. Puedo coincidir con ustedes, pero de todas maneras tenemos que desarrollar este escenario, porque si le asignamos una probabilidad de ocurrencia, podemos decir un 10%, bajísimo, pero existe la probabilidad de ocurrencia. ¿De acuerdo? Lo mismo se sospechaba el señor Ollantemala y miren lo que terminamos. Un escenario 2, yo lo he llamado deteriorando el modelo económico, ¿bien?, está entre la posición del escenario 1 y la posición de la ejecución de una política económica de sustitución de importaciones asociada al ideario de Perú Libre. Es decir, a la primera propuesta, que perdónenme la expresión, pero en materia económico-financiera, ese ideario, lo poco que dice en materia económica es un mamarracho.
no sirve. Pero bueno, entremos al segundo escenario. En el segundo escenario, bien, estamos asumiendo pugnas administrables en el Congreso, estamos asumiendo un llamado a una reforma constitucional acotada y a través de referéndum, estamos asumiendo de que el Congreso permite este referéndum, ¿bien? Estamos asumiendo también de que hay demoras y dilaciones para efectos de anunciar el soporte a la inversión privada y para llegar a un acuerdo con el Frente de Estabilidad Tributaria, con el Frente Minero. Se generan ciertas dudas sobre la convergencia fiscal en este entorno. Hay un programa expansivo del gasto, tipo Chile, tipo Piñera, ¿de acuerdo? Muy gasto, muy agresivo en materia social a nivel público, muy agresivo en materia de reconstrucción de infraestructura, y eso obviamente genera ciertas dudas con respecto a la trayectoria de las principales cuentas fiscales de Perú. Pero todo dentro de un rango que yo diría es no extremo, ¿de acuerdo? Las reformas del agro tienden también a ejecutarse con el cariz que les he señalado en el escenario 1, pero con mayor ruido social y político. Asumimos de que la autonomía institucional de las entidades claves funciona a medias. Asumimos mayor volatilidad en el frente inflacionario y cambiario. Asumimos una inversión pública más agresiva y la posibilidad de que nos degraden en la calificación soberana un solo nivel. ¿De acuerdo? En ese contexto, Perú este año ya no crecería 10,5, crecería 7. En ese contexto, Perú no va a crecer 5% el próximo año, sino 2,5. En ese contexto, Perú crecería estos 2 años promedio anual 4,5%. 3 puntos porcentuales, de 3 a 4 puntos porcentuales menos de lo que podríamos crecer en un contexto mucho más razonable y donde no se genera mucho ruido, no se genera un cambio de timón sustancial con respecto a lo que ha sido la orientación de política en los últimos años. Miren ustedes lo que significa una propuesta que empieza a ser deficiente, lo que le cuesta a Perú en materia de crecimiento. Y la verdad es que si un político quiere generar redistribución de ingresos, quiere hacer justicia social, quiere emprender una política razonablemente bien orientada en materia de educación y salud, para eso necesita recursos, y para tener recursos se necesita crecer. Sin crecimiento no hay recaudación, no hay posibilidad de sostener materias a nivel de reformas estructurales ni recomponer la infraestructura social y física de Perú. El tercer escenario, yo lo he llamado de desorden generalizado y camino a la crisis abierta, ¿de acuerdo? Este escenario está asociado a un 28 de julio, donde el presidente sale a decir que lo que va a primar es una suerte de política económica cercana al ideario de Perú Libre. Poco probable, ¿eh? Yo lo siento realmente muy poco probable. Quizás una probabilidad de ocurrencia ni siquiera el 10% asociada al escenario 1, sino de 5% para abajo en el escenario 3. Pero en ese contexto de control de precios, de presencia del Estado, de cierre a puertas de la economía, de una suerte de irrupción contra lo que es la autonomía y el buen manejo de instituciones como la Superintendencia, el Banco Central, la SUNAT, etc. En ese contexto nefasto, ¿qué es lo que pasaría estos 2 años en materia de crecimiento? Perú ya no crecería 7, sino 5 este año. Y probablemente tendría un decrecimiento abierto de -1 el próximo. Gravísimo, porque si el entorno internacional está diciéndonos que el precio internacional del cobre está en su mejor momento, ¿no? Tener un crecimiento de 0% o -1% el próximo año es lapidario para Perú. Y en ese contexto nefasto, estos 2 próximos años creceríamos un promedio del 2% con el aseguramiento de que el 2023-24 se abren recesiones abiertas, se generan recesiones abiertas y la espiral inflacionaria tiende a marcar lo nefasto de este cambio de modelo para todos los peruanos. Pretender ayudar a los pobres con una mala macroeconomía es producto
del más bajo nivel de ignorancia y de la más grande demagogia que pueda haber. ¿Qué tenemos en materia de inflación? Rápidamente, ¿no? Noten ustedes, Perú está en 2.5%, ¿bien? Por debajo de la inflación de Estados Unidos, por debajo de la inflación de Chile, cercano a la eurozona, y es el doble de China, pero el nivel de crecimiento de Perú, de inflación 2.5%, hace que se reitere el cumplimiento perfecto de lo que es la meta explícita de inflación planteada por Perú, que como ustedes saben está entre 1 y 3%. 2,5% significa que estamos respetando esa suerte de límite establecido por el Banco Central de Reserva. Claro está, la inflación para los próximos meses y años va a depender mucho del frente externo, porque ya se está hablando de una inflación del 5% para el caso norteamericano, y lo único que se está discutiendo es cuán transitoria o no puede ser esa inflación. Eso evidentemente va a marcar una pauta y una suerte de contagio al resto del mundo, y que asociado al incremento de los precios de los commodities, asociado a una posible devaluación de nuestro ciclo monetario, depreciación de nuestro ciclo monetario, pues no habría más remedio que observar mayor volatilidad del factor precios a nivel inflacionario, en el caso de Perú. En el escenario esperado, en el escenario optimista, Perú debe estar respetando la inflación dentro de su rango meta, y el promedio para estos 2 años debe estar en 2.7. En el escenario más probable, donde se suscita la posición intermedia que les marqué en la presentación, en la diapositiva anterior, la inflación promedio va a estar en 4.5%, con tendencia al alza, y en el escenario más desastroso, bien, cuya probabilidad de ocurrencia yo le asigno 5% nada más, la inflación promedio anual de los 2 años sería 7.5%, y la que venga después, insospechada, ¿no? Creo que ahí hay algunos hitos que observar. Si me dicen, Juan José, en materia cambiaria, depende. En el escenario más razonable, volveríamos al 3.5. En el escenario de deterioro intermedio, en el escenario 2, estaríamos hablando de una devaluación que lleve a una suerte de 4 soles dólar en promedio para este y el próximo año. Y en materia de un desorden generalizado de nuestra economía como consecuencia de una pésima orientación de política económica por parte de una nueva administración, el tipo de cambio realmente sería insospechado para los próximos años, y más aún para los que restan. Ese es el único escenario donde yo diría, acá ya no hay nada que hacer, hay que apostar por una suerte de soporte de esta suerte de ola negativa y una posibilidad de reasignar recursos, ¿no? Sería nefasto lo que ocurriría en Perú en términos de inversión, en términos de asignación de recursos, en términos de desempleo. Sería la forma más rápida, ese tercer escenario, de atentar contra los intereses de los más vulnerables. A veces la ignorancia lleva a los políticos a sacrificar a su pueblo intentando hacerle bien. Entonces, ¿qué significa intentar hacerlo bien? Oye, ¿por qué no controlamos precios? ¿No? Oye, ¿por qué no controlamos el tipo de cambio? Oye, ¿por qué no elevamos más los aranceles? ¿No? Lo que se practicó en la década de los 80 y tanto daño nos hizo a todos los peruanos. Finalmente, para terminar, un repaso de los hitos que podemos tener en materia de percepción de riesgos. Yo veo 6 riesgos para Perú. Los más oscuros son los más evidentes, los más de corto plazo, en azul. Los más claros son también latentes, pero no tan relevantes en términos de su ocurrencia en el corto plazo. El riesgo político va a estar vigente, sin lugar a dudas. Va a ir desde una suerte de consensos en el frente político y congresal, hasta una suerte de pugna abierta y cierre del Congreso, ¿no? Esos son los extremos del ruido político que se puede generar en Perú. La emergencia sanitaria, yo diría que va a ser administrable, por eso la pongo en celeste y no en azul, ¿no?
Creo que los hitos que se están dando en términos de vacunación y el nivel de efectividad del tipo de vacuna que se aplica en Perú es bastante razonable. Me preocupa mucho la situación chilena, donde se apuntaron a masivamente vacunar y hoy día tenemos niveles de contagio realmente extremadamente altos en Chile. O fue muy mala la vacuna o vacunaron a los chilenos con agua. El tercer hito, bien, es que podría ser gestor de riesgos, es la licuación de la inversión privada. Esto sería lo más lamentable. Perú actualmente dispone de una tasa de inversión PBI total de alrededor del 20%. En su mejor momento estuvo sobre el 27%. ¿De acuerdo? Si esa tasa baja por debajo del 20%, está garantizada un muy pobre crecimiento, sino una recesión abierta. Estamos en el umbral donde no nos podemos dar el lujo de sacrificar una gota más de inversión en el frente privado y público. Si por efecto del entorno político esto se licúa y se acentúa la caída de la inversión, esto funesto para todos nosotros sin lugar a dudas. Y es un riesgo que se está corriendo en la medida de que no se aclare el panorama del frente político para efectos de buscar que amenguar las expectativas negativas que hoy día de manera creciente se vienen experimentando en el frente empresarial. Luego el frente internacional es un problema. Hay varios hitos en el frente internacional que preocupan hoy en día. Bien, el fuerte endeudamiento público y privado en Estados Unidos, Europa y el mundo. La crisis tanto del año 2008 como la del COVID ha empujado a ser muy expansivos a todas las economías del mundo en materia fiscal. Los déficits se han ampliado, la deuda se ha ampliado en materia pública. Ello ha llevado a que las tasas de interés conducidas por los bancos centrales se empujen a la baja, una baja histórica de casi 0% en el caso norteamericano. Ese 0% de costo de crédito ha llevado a una suerte de sobreendeudamiento del sector corporativo norteamericano. Bien, y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando las tasas de interés vuelvan a subir y se normalicen? Ese monto de deuda tan agresivo que ha enfrentado el sector público y el sector corporativo norteamericano va a ser redimible. Ese es uno de los riesgos. El otro riesgo es la bolsa, que está presentando niveles récord de cotización, los niveles precios por unidad de retorno en las acciones cotizadas en las diferentes bolsas de Nueva York han alcanzado hitos históricos y se está hablando de un nivel muy caro de cotización en el frente norteamericano, y cada vez que el mercado bursátil encarece, en cualquier momento puede ello arrastrar un ajuste brutal a nivel bursátil. Ello automáticamente compromete recesión en el frente norteamericano. Pocas las recesiones de Estados Unidos no han estado ajenas a lo que es el desempeño del sector bursátil, y el sector bursátil está sobrecomprado hoy en día, en el caso norteamericano. El tercer riesgo es la inflación. Luego de políticas crediticias monetarias no convencionales tan agresivas, luego de haber contenido la demanda por parte del poblador medio norteamericano en el marco de la pandemia, ahora hay una masa monetaria extensiva y crediticia extensiva en el frente norteamericano. Se normaliza la propensión al consumo norteamericano en la medida que la vacuna se hace efectiva y vuelven las personas a una suerte de rescatar un patrón de consumo regular previo al COVID. Eso alimenta la demanda y la demanda alimenta la inflación. La discusión que se tiene es por cuánto tiempo. Los más optimistas dicen que va a ser por 1 o 2 años. Los pesimistas dicen que después de esa inflación viene una espiral inflacionaria similar a la que se tuvo en el caso norteamericano entre mediados de la década de 70 y 80. Eso significa algo dramático, porque una inflación significativa en el caso norteamericano va a comprometer las tasas de interés del 12, 15%, y eso va a estar acompañado con la pregunta cómo van a servir esa deuda a los norteamericanos. Pero en fin, siempre es latente la posibilidad de que haya un desborde en el frente internacional y no debemos perder de vista eso. Los dos últimos puntos que son gravitantes en la estructura de riesgos que acompañará a Perú en los próximos meses está asociado a la necesidad de buscar la convergencia fiscal. Si no se tiene, como en el escenario 2 y 3, las noticias van a ser malas en términos de evaluación y calificación crediticia soberana para Perú.
y eso va a marcar el hito de la descomposición de nuestra economía, y las carencias del sector público. Es decir, queremos hacer de todo con el sector público no está calificado, ni tiene la estructura, ni tiene la organización, ni tiene la calidad de gestión como para que pueda cumplir eficientemente las encargaturas que se le dan día a día. Queremos resolver problemas de salud y le encargamos de resolver el problema de salud al sector público. El sector público, ¿qué es? Ineficiencia pura. Queremos resolver problemas de educación y le encargamos al sector público. ¿Y qué es el sector público? Es un médico sin manos, un cirujano sin manos, o un oftalmólogo sin ojos, entre otras cosas. Ese es el sector público de Perú. Entonces, lo importante acá es que la próxima administración marque el hito de llamar a una reforma integral del sector público. Si no hay una reforma consensuada y que se aplique a mediano plazo, pues este sector público no va a ayudar al frente empresarial a generar riqueza. Y eso es algo que debemos nosotros observar con mucho cuidado. La diferencia entre el frente empresarial peruano y el de Corea del Sur es que en el de Corea del Sur, bien, trabajan con institucionalidad y con una infraestructura física y social de primer orden mundial. Nosotros no tenemos eso. Y somos competitivos en muchos frentes. Ese es parte del milagro peruano, esa es parte de lo que quería compartir con ustedes en esta exposición. Me van a perdonar lo extensivo de la exposición, pero bueno, para mí grato compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta o algún comentario, encantado de apoyarnos. Sí, Juan José, tenemos la primera consulta, es si tienes alguna proyección que cambiaría el dólar para los 3 escenarios que has presentado. No, yo creo que el dólar va a estar entre los 3 escenarios, ¿no? El más optimista es que no cambie mucho con respecto a lo que cotizó el mercado cambiario previo a este ruido electoral en el marco de la primera y segunda vuelta, y lo más pesimista es que se ejecute una política económica similar a la que enfrentamos en la década de los 80. En este segundo escenario, sí yo diría que es imposible marcar cuál va a ser el derrotero del tipo de cambio. Lo único que vamos a estar claros es que va a ser muy superior a 4 soles. Pero después, no. Lo que debemos mantener calma es que si esperamos en promedio una cotización para los próximos años entre 3.5 y 4, yo creo que sería relativamente aceptable en un escenario intermedio. No es lo ideal, no es lo que quiero, pero es lo que más alta probabilidad de ocurrencia tiene. Ok, perfecto. Invitamos a todos los participantes, si tienen alguna consulta, la pueden realizar en la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Vamos a darle unos minutos a ver si alguien más tiene alguna consulta. José, aprovecho para preguntarte, de los 3 escenarios que has planteado, creo haberte escuchado que el tercer escenario, el más pesimista, le dabas un 5% de probabilidades. Sí, estoy persignándome y sigo con ese 5%. Ya, y entonces, ¿tú vas más o menos, sobre todo por el intermedio, o vas por el optimista Yo total? creo que el intermedio tiene la más alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Sin duda alguna. ¿Conoces algunos de los integrantes del grupo, del posible grupo económico que...? Sí los conozco. He compartido el sillón del directorio del Banco Central de Reserva con Oscar Dancourt. Yo diría que es un economista de tendencia centro-izquierda, ¿ya? Creo que es un economista que se ha dosificado bien los últimos años, que ha aprendido mucho en el directorio del Banco Central. Creo que conoce ya de política monetaria y está claro en la necesidad de mantener el equilibrio en el frente monetario y, por lo tanto, mantener bien administrada la inflación. Ese escenario es importante considerar porque, en mi entendimiento, Oscar sería el llamado a reemplazar a Julio Velarde, en caso él no acepte mantenerse en la presidencia del directorio del Banco Central, o en caso, después de 2 años o 3 años, decida retirarse. Ese es el escenario más cruento que existe al interior del Banco Central de Reserva. En la medida de que el directorio sea razonable y las reformas constitucionales que deseen ejecutar, estoy hablando de reforma, no de cambio de constitución, no atente contra los artículos que protegen la independencia del Banco Central de Reserva,
yo creo que no deberíamos tener una voz de alerta grave en materia inflacionaria y devaluatoria para los próximos años. Por lo tanto, me mantengo entre el escenario 2 y el 1. Por ahí debería estar. No creo que haya un desastre en materia del Banco Central de Reserva, honestamente. En materia de superintendencia de banca, me gustaría ver a mí a uno de los funcionarios de carrera que he conocido personalmente, y ahí tengo 2 o 3 nombres a los que podría recomendar con mucha confianza, que son personas serias y personas que van a respetar la autonomía del ente supervisor de entidades financieras, que es clave. En materia de SUNAT, yo quisiera ver a uno de los ex superintendentes, no menciono el nombre de Adrián Revilla porque, pero sería ideal ello, ¿no? A una persona como tú, a una persona como Luis Alberto Arias, técnicos de primerísimo nivel que le darían mucha seriedad, independencia y empoderamiento a la SUNAT, que la necesita obviamente a gritos. En términos de instituciones claves como Indecopi, ahí sí yo diría que hay que darle nivel constitucional a Indecopi. Hay que darle empoderamiento a Indecopi, ¿no? Porque Indecopi, sin empoderamiento constitucional, yo creo que poco es lo que puede hacer, y eso es casi evidente, ¿no? En términos de lo que se ha venido observando los últimos años en materia de protección al consumidor y fomento de competencia, ¿no? No hay protección al consumidor y no hay fomento de la competencia en Perú, en muchos mercados, ¿no? No en todos, pero en algunos sí, ¿no? Eso sería revisable y sería cuestión de escándalo en cualquier economía institucionalizada y desarrollada. Los niveles de concentración que existen en ciertos mercados en Perú serían inadmisibles en Estados Unidos, inadmisibles en Suiza, inadmisibles en Alemania, ¿bien? Y yo creo que tenemos que repensar eso. Una manera de destruir los mercados, ¿bien?, es concentrándolos en extremo. Las ineficiencias que se pueden generar son tremendas, y acá no hay que ver el tema desde el punto de vista ideológico, Adrián. Acá hay que ver el tema desde el punto de vista eminentemente técnico. El proceso de fijación de precios en un mercado poco competitivo no es lo mejor que se puede esperar. La determinación de márgenes no es la mejor que se puede esperar, ¿no? Eso lo sabe un muchacho estudiante de economía de pregrado. Claro está que se puede contratar a un muchachito con PhD que nos venga a demostrar lo contrario a través de algunos garabatos en un artículo, ¿no? Eso también es cierto, o sea, hay opiniones que se compran, ¿no? En Estados Unidos, 2 profesores de Harvard fueron prácticamente rechazados por los estudiantes de posgrado al enterarse de que habían escrito papers a favor del sistema bancario norteamericano que concluía que la desregularización del mercado bancario iba a llevar a eficiencias. Lo único que llevó a la desregularización extrema del sistema bancario fue la crisis del año 2008-2009. Eso es lo único que llevó. Y cuando se enteraron los estudiantes de posgrado de esa suerte de venta de ideas y de papers, ¿no?, salieron en marcha frente a las oficinas de estos 2 renombrados economistas norteamericanos. A los 2 yo los admiraba mucho, pero no quiero mencionar su nombre tampoco, pero lo que les quiero decir es que no es bueno combatir ineficiencias en el mercado contratando opiniones, ya, contratando ideas, contratando corrientes de opinión que a la larga va a salir la luz y la cosa va a degenerar en la imposibilidad de sostener un marco o un modelo económico. Excesos del mercado son el camino más corto a buscar hipotecar el mismo modelo del mercado. Bueno, nos han llegado aquí algunas consultas. Una de ellas es, los escenarios que nos has presentado es asumiendo que Castillo sería el presidente. ¿Y qué se esperaría si Keiko es proclamada? Bueno, voy a centrar mi respuesta en materia económica. La otra la voy a evitar. Yo soy una persona demasiado liberal como para sostenerme y depender de nombres. Yo soy una persona que quiero depender siempre de instituciones. No creo en líderes, no creo en caudillos. Creo que ese es el sinónimo más claro de subdesarrollo político y mental de una población. Creo mucho en las instituciones. Pero bueno, independientemente de ese tema, creo que tendríamos
2 años asociados al escenario 1, sin duda alguna. Y probablemente 5 años asociados al escenario 1, ¿de acuerdo? El problema ahí no sería el económico, el problema sería el político, el social. El problema es que la gente se cansa, ¿de acuerdo? Y se cansa cuando siente que sencillamente los beneficios no se comparten en el buen sentido y técnico sentido de la palabra, no en el sentido ideológico ni en el sentido social. Si ustedes llaman a Porter, recomendaría que lo inviten Adrián, ¿no? El señor Porter no tiene nada de socialista ni de comunista, ¿no? El señor Porter quiere identificar segmentos de mercado competitivos, ¿no? El señor Porter quiere buena infraestructura, quiere un Estado sólido, transparente, eficiente, ¿no? Quiere instituciones bien constituidas, quiere reducir las brechas de infraestructura física y social, y no me diga que alguien de nosotros va a estar en contra de eso, ¿no? Todos estamos absolutamente a favor de ello. Pero cuando los mercados funcionan imperfectamente, entonces la posibilidad de aplicar reformas estructurales auspiciadas por personas como el señor Porter, ¿no? Mellan la posibilidad de éxito y de ocurrencia. El sentido del concepto valor compartido tiene que ser cada vez más evaluado por todos nosotros. Es mejor compartir parte del valor que gestamos como empresarios a tener cada 5 años la posibilidad de un resultado electoral nefasto y la posibilidad de que en uno de esos 5 años, como resultado de una posición extremista nefasta, perdamos soga y cabra. La mejor manera de crear riqueza es haciendo sostenible ese proceso de creación de riqueza. Y para hacerlo sostenible, tenemos que evitar excesos de mercado. Y un exceso es alta concentración y posición de dominios en ciertos mercados. Eso es natural. Eso es válido en todas partes. Nadie está yendo contra el mercado por decir esto. No. Solamente hay 2 alternativas de mercado. O vivir a salto de mata y con sobresaltos cada 5 años, sin generar reformas estructurales y compartir valor a través de ellas, o buscando que auspiciar reformas estructurales, compartir valor a través de un Estado eficiente, ¿no? Y buscar que el desencuentro social sea parte de la debilidad institucional y la debilidad de todos los peruanos, ¿no? De cada 5 años. Yo creo que tenemos que repensar eso. Hay que llamar a gente como Porter, hay que conversar con ellos, hay que ver cómo generamos consensos, cómo el ESG, bien, de gobernanza, de respeto al medio ambiente y de respeto al frente social de las empresas, se va a ir poco a poco consolidando en el frente peruano. El frente minero es crucial en Perú, el frente minero es vital en Perú. No lo deben tocar, honestamente, ¿no? Se puede afinar la puntería en términos de ciertos niveles de impuestos sin contravenir el estado básico de estabilidad jurídica que debe ser el que prime, pero hay ciertos también segmentos dentro del frente minero, no todos, yo diría que son los minoritarios, pero son, ¿ya?, que han creado una mala fama en el sector, donde inclusive vienen empresas acá de carácter chino y hacen en materia medioambiental y social lo que no hacen las mismas empresas chinas en Canadá. ¿Por qué lo hacen acá? Porque acá no hay institucionalidad. Simplemente. Porque acá la ley no se cumple. Simplemente. Y eso genera desorden social. Entonces, cuanto menos institucionalidad hay menos probabilidad de que ustedes sostengan como empresarios sus éxitos en el mediano y largo plazo. Ese es el tema crucial. Sí, por favor. Considerando un nombramiento de equipo económico razonable y un mensaje moderado, veríamos una mejora en los índices de confianza. ¿En cuánto tiempo estima que podamos ir perfilando cada escenario? Fíjate, en el escenario 1, yo diría que en no más de 3 meses, la confianza se retoma automáticamente. Yo creo que el peruano, como trabajador y como empresario, es extraordinario. Lo que ha hecho el empresario peruano estos últimos 20 años
para haber sustentado en la base, ¿bien?, el reacomodo de toda la macroeconomía de Perú, en términos de producción, inversión, confianza, etcétera, en un contexto donde no hay infraestructura, ¿de acuerdo?, en un contexto donde no hay institucionalidad, y en un contexto donde no hay calidad de Estado, eso es heroico, honestamente, ¿no? Y creo que es el escenario que necesitamos es el escenario, evidentemente, del Frente 1, pero con esas reformas a las que les pido, por favor, ustedes como empresarios, exploren, consulten, ¿bien?, para efecto de que una vez aplicadas dispongan de un escenario mucho más sostenible que tienen ahora. Yo siento que no va a ser fácil, nada de lo que vale es fácil, no va a ser fácil disponer de consensos, no va a ser fácil buscar que rápidamente el nuevo gobierno se encamine dentro de un proceso de sensatez en materia económico-financiera, pero tampoco apuesto a que vayan a ser tropelía y media, y perdonen la expresión. Me comentaban un conjunto de inversionistas norteamericanos hace una semana, en un directorio, me decían: estamos preocupadísimos, Juan José, vamos a desinvertir en Perú, ¿no? Lo que viene es un gobierno comunista. Y yo le dije: ¿de qué me están hablando? ¿Del plan, del ideario de Perú Libre o del plan Bicentenario? ¿Qué? Me dijeron: hay dos alternativas, sí, son dos diferentes. Ya se anunció que es la segunda la que vale. Ah, no lo sabíamos. Segundo, ¿han leído ustedes el pronunciamiento de la Secretaría de Estado norteamericano? Que el proceso electoral en Perú es razonable. ¿Ustedes creen que un gobierno tan serio como el norteamericano va a sacar a la luz pública un pronunciamiento de ese caso, suponiendo que ha habido fraude en Perú? Suponiendo que el nuevo gobernante va a ser un comunista extremo, ¿ustedes creen que sacaría eso? Los norteamericanos se quedaron en silencio, ¿no? Yo creo que hay desinformación, yo creo que hay falta de una buena comunicación en este gobierno debería comunicar, ¿bien?, ese tipo de cosas, y el que viene debería aclararlas ya pronto. Se está jugando el acertijo, y el acertijo le cuesta a Perú riqueza, producción, empleo, inversión, confianza, nos cuesta a todos. El señor Castillo, si es que logra ser proclamado, lo primero que va a tener que hacer es romper ese acertijo y acercarlo más al escenario 1. ¿Alguna proyección de cambio del marco tributario, específicamente en el impuesto selectivo al consumo para los vehículos? Siempre es materia de exploración el selectivo al consumo, ¿no? Siempre va a ser parte de la agenda de un ministro de Economía, ¿no? Sin embargo, yo no creo que sea lo sustancial hoy en día, porque el selectivo al consumo internacionalmente se maneja para efecto de buscar que regular externalidades. Y no creo que por ahí esté el gran problema de Perú, por lo menos en el parque automotor, ligado a la asociación de ustedes, ¿no? El problema es de otra índole, ¿no? Pero siento que, la verdad, la reforma tributaria va a venir más en el sentido de cubrir la necesidad de alinear precios internacionales de commodities a la posibilidad de un mayor aporte temporal del frente minero. Para eso no es necesaria una reforma tributaria total, porque existe el impuesto extraordinario al frente minero que tiene esa naturaleza y esa gradualidad. Habría que afinarlo nada más. Y creo que podría venir algo ligado a lo que es impuesto a la riqueza en algún momento, ¿no? A mí no me preocupa si la riqueza la ponen impuesto a la riqueza sobre los 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, ¿no? Muy bien, eso no haría cuestión de Estado. En parte no me afectaría a mí tampoco. Pero lo cierto es que en otros frentes, una vez que hay estabilidad política y hay madurez institucional, se está revisando la posibilidad de desarrollar impuestos asociados a la misma riqueza, ¿no?
y eso va a ser un hito que a la larga vamos a tener que enfrentar, no para el estrato social o socioeconómico propio de los que estamos participando en este evento, sino los que ya responden a niveles extremos, extremadamente altos de concentración de ingresos. A buena hora el éxito, hay que aplaudir el éxito, sin duda alguna. No hay que satanizarlo en ningún caso. Pero si hay un impuesto en economías avanzadas de este tipo, habría que explorarlo con racionalidad, con prudencia y esperar una tasa prudente, consensuada y el mejor momento para aplicarlo. Yo creo que este momento las aguas están muy movidas para trabajar de ello. Hay que trabajar mucho el tema de exoneración, reemplazarlas por transferencias directas, como se hizo en parte del Oriente del Perú. Hay que trabajar con ilusiones, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo con el lado de evasión. Los niveles de presión tributaria de Perú, no obstante la tasa de impuestos que tenemos, es muy baja, es de la más baja de América Latina. Un poco menos de la mitad del promedio latinoamericano y casi un poco menos de un tercio la de los países miembros de la OECD. ¿Cómo construir una política económica redistributiva, inteligente, bien orientada de mediano plazo con esa presión tributaria? Imposible. Un ministro de Economía serio, lo primero que tiene que desarrollar es una política de corto, mediano y largo plazo para efecto de progresivamente ir planteándonos objetivos de recuperación de la base tributaria en Perú. Esa base tributaria no permite grados de maniobra a ningún gobierno. Y para ser ministro de Economía y hacer lo que se ha hecho estos 30 últimos años, es mejor no ser ministro de Economía, honestamente. Porque con el respeto que me merecen todos ellos, ya se han dedicado mucho al corto plazo, a lo facilismo, ¿no? Y no a buscar que enrutar la economía peruana a través de reformas como la necesidad de reducir la presencia de la informalidad y ampliar la base tributaria de Perú, la presión tributaria. Entonces, yo creo que ahí hay que reexplorar el frente tributario de una manera integral también, ¿no? En un escenario 3, ¿las importaciones de vehículos se verían afectadas? Mirando la realidad de Venezuela, ¿qué nos esperaría y en qué rango estima que se ubicaría la caída? Yo creo que en ese contexto ustedes como miembros de la asociación deberían buscar que reorientar sus recursos a otro sector y a otra actividad, porque sería funesto, honestamente. Ahí ya no habría mucha duda del mal que nos causaría esa orientación de política económica y del daño que se imprimiría a un gremio como el de ustedes, ¿no? Sería tremendo el daño, ¿no? Realmente solamente en materia cambiaria la posibilidad de definir precios al interior del mercado sería todo un problema, ¿no? Y con una inflación creciente entraríamos nuevamente al concepto de reposición, ¿no? Para efectos de marcar precios. Y ustedes, los que hemos vivido la experiencia de los años 80, sabemos el daño que se le hace a una economía cuando impera ello. Comparen ustedes bien el parque automotor de la década de los 80 con el parque automotor que tenemos ahora, ¿no? Es evidente que el signo de éxito del modelo es claro hasta en ese contexto, ¿no? Yo no quiero pensar en ese 5% de probabilidad de ese escenario. Honestamente, me rehúso a pensar en ello y hasta hoy estoy casi convencido de que no va a suceder eso en Perú. En caso Julio Velarde no aceptara el cargo en el BCR, ¿quién sería el candidato ideal? Ya hablamos de una posibilidad, aunque no suelo hablar de amigos y economistas, colegas. Creo que Oscar está cantado como alternativa para el Banco Central de Reserva, ¿no? Lo que tendríamos que buscar ahí es un directorio de técnicos absolutamente independientes, ¿bien? Que no estén dentro del círculo de economistas de izquierda, que puedan generar un sobrepeso a la presencia de cualquier economista que razonablemente de izquierda pueda presentarse al interior del directorio del Banco Central de Reserva. Yo trabajé con algunos economistas de carácter o tendencia izquierdista al interior del directorio, pero la mayoría la teníamos economistas como Richard Webb, como Julio Velarde, un empresario como Carlos Castro y yo. Entonces, estábamos tranquilos, ¿no? En ese momento.
En cuanto a los ahorros personales, tanto en el sistema financiero y AFPs, ¿cuál cree que podrían ser las consecuencias y acciones del gobierno entrante en cada escenario? Mira, actualmente, en las actuales circunstancias, ahorrar en términos previsionales a nivel voluntario no sería una mala recomendación. Si ustedes comparan el rendimiento de un fondo, dos, en el sistema previsional a nivel voluntario, eso les ha rendido 8 o 9% los últimos años. Nada despreciable, ¿no? Esa sería una alternativa. Obviamente, el próximo semestre se va a discutir la reforma integral del sistema de pensiones, por lo tanto, deja de ser una alternativa en el corto plazo, ¿no? El frente financiero, yo creo que no ofrece muy buenas alternativas hoy en día, al igual que el mundo. Las tasas de interés están realmente por los suelos a nivel internacional, y ello ha llevado a que mucha gente, muchos agentes, fondos apuesten por el mercado bursátil, ¿no? El mercado bursátil ha sido altamente rentable en los últimos meses, en el marco del rally alcista. El problema es hasta cuándo, ¿no? Otros hablan de protecciones contra la inflación estructurales, ¿no? Como la tenencia de oro. Y el oro siempre ha sido y ha brillado con respecto, en el largo plazo, con respecto a los rendimientos asociados en bolsa, con respecto al rendimiento asociados a las monedas, ¿no? Siempre ha salido vencedor el oro. El problema es que no sabemos cuándo y en el marco de qué magnitud de crisis internacional pueda el oro nuevamente brillar, ¿no? Pero evidentemente es una alternativa. Lo que sí no trabajaría yo jamás es con alternativas asociadas a criptomonedas. Eso sí no lo haría en absoluto. No es un mercado regulado, es un mercado muy volátil, responde mucho a impulsos de ciertos grupos a nivel internacional. De repente Tesla compra criptomonedas y el Bitcoin va y enfrenta un rally alcista extraordinario. Se deshace parte de esas inversiones Tesla y el Bitcoin cae sustancialmente. Entonces, realmente es un mercado que hay que llevarlo con cuidado, no apostar al mismo con agresividad, ¿no? Y esperar a que se module. El Bitcoin es como el dinero fiduciario, no tiene hoy día respaldo, ¿de acuerdo? El día que China o Estados Unidos saquen su criptomoneda, respaldadas por oro, ese día va a cambiar la historia del Frente Financiero Internacional sin duda alguna. Y muchos están apostando a que próximamente China anuncie ello. Si China anuncia ello, realmente va a ser un golpe muy duro para el Frente Norteamericano. Quizás la economía que más reservas de oro tenga en el mundo es China. Dice que tiene 2.000 toneladas de oro en sus reservas. Dicen que Estados Unidos tiene 8.000 toneladas de oro en sus reservas. Y sincerando ellos, la conclusión es que Estados Unidos no tiene los 8.000, tiene mucho menos, y que China no tiene 2.000, tiene 20.000. Porque China es el principal productor de oro del mundo. Y aparentemente está copiando ese oro para dar el gran salto y respaldar a su moneda virtual y ponerla como una suerte de alternativa al dólar en el mediano plazo a nivel internacional. Fíjense las cartas y el ajedrez cómo se está jugando a nivel internacional. Es decir, es complicado este mundo internacional y no sabemos en qué momento nos pueda deparar una sorpresa no del todo grata tampoco, ¿no? Sí. Bueno, oye, Juan José, muchísimas gracias realmente por la exposición que nos has hecho las respuestas a las preguntas formuladas. Siempre nos has presentado finalmente no un tema pesimista, sino un tema optimista, ¿no? Hay que andar porque el Perú va a ir por lo menos igual que está y hay una buena posibilidad de que esto pueda mejorar. Así que confiemos en ese camino. Lo bueno es que dentro algo más de 100 días, 120 días más o menos, te vamos a tener nuevamente de vuelta en la Asociación Automotriz, 100 días después del cambio de gobierno, unos 3 meses después del nuevo presidente, y ahí nos podrás contar cómo ves el tema y podremos saber mejor las cosas más claras. Vamos a ver qué escenario es el que se valida. Exactamente. Esperemos que sea el primero, confiemos en eso. Dios quiera, también lo espero así.
Muchísimas gracias, Adrián, gracias a la asociación, a su presidente, a la junta directiva, gracias a todos los miembros y realmente muchas gracias por este tiempo. Nos vemos en 2 o 3 meses y vamos a ver, ojalá que las cosas soplen a favor de todos los peruanos, que nos merecemos, los peruanos, lo mejor. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, oye, muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado a esta reunión. Muchísimas gracias, Mónica, por tu aporte y trabajo. Steffi, también por tu colaboración. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.